va a haber que esperar la sentencia para ver cómo justifican los 500 millones de pesos de indemnización. Esa fue la indemnización que los imputados condenados van a tener que pagar al Estado Dominicano. Francisco Álvarez Valdés, tú me dices que los jueces del país no tienen conciencia del daño, de las consecuencias de los actos de corrupción a los cuales ellos, digamos, analizan y toman decisiones para condenar a los responsables, y que por eso son suaves al momento de asignar penas. Sobre todo en materia de corrupción. En materia de corrupción, de eso estamos hablando. Entonces, en este caso, igual pasó lo mismo. Bueno, 7, 6, 5 años fueron las penas aplicadas para hechos como los descritos por ellas mismas, ¿no? O sea, sí. Realmente ahí debió tal vez haber una reflexión mayor sobre imponer una pena que mande un mensaje claro a la sociedad de que, como ellas mismas dijeron, nadie está por encima de la ley y la Constitución. Y lo dijeron ¿cuándo? Cuando comentaron los comentarios que había sobre que era un tema político, el caso se estaba manejando con criterio político. Y eso, por cierto, me lleva a las declaraciones que ha dado sobre este caso, nada menos y nada más que el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que tildó este caso de un caso puramente administrativo y que se ha ido a lo penal por razones políticas, para hacerle daño políticamente. Bueno, en primer lugar, pueden haber faltas administrativas, pero también, además de esas faltas administrativas, pueden haber faltas penales. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con los concursos públicos, que se realizaron para favorecer a las compañías de Alexis Medina. Pues, obviamente que se violaron algunos procedimientos, eso son faltas administrativas. Sí. Pero, sin embargo, hubo declaraciones de testigos y de los propios beneficiarios de recibir dinero, beneficios de parte de Alexis Medina. Sí. Eso ya no es una falta administrativa. Eso es soborno, es un tipo penal sancionable. Exactamente. Entonces, sí. El presidente Medina no lleva razón cuando dice que se trata de un caso puramente administrativo que se ha llevado a lo penal solamente para perjudicarlo políticamente. Es decir, que hubo faltas que no eran administrativas, sino de carácter penal delictivo. Definitivamente. Aquí hubo faltas administrativas en algunos casos, pero definitivamente que hubo faltas penales que tipificaban las conductas de lavado de activos, de coalición de funcionarios, de soborno, de uso de documentos falsos. Sí. Los tipos penales que se imputaron fueron muy serios y merecían una sanción mayor. Repito, sobre todo porque de esa manera pues se manda un mensaje importante a la sociedad, que no se van a permitir actos de corrupción de esa naturaleza. Pero Juan Alexis Medina no era funcionario público, ni nunca detentó un cargo público. Pero usaba el nombre del presidente de la República, su hermano, para introducirse y presionar a funcionarios públicos. Y por eso uno de los tipos penales fue complicidad. Complicidad. En la coalición de funcionarios, a él no se le podía imputar como autor, porque él no es funcionario público. Entonces no se le podía imputar como violador de esa disposición del Código Penal que sanciona la coalición de funcionarios públicos, pero se le imputó como cómplice. Como cómplice. Porque obviamente era el que movía. Pues, pero hubo un ministro de Salud que fue exculpado, Hidalgo. Y sí, definitivamente, a pesar de que en el área de la salud hubo tal vez la mayor cantidad de actuaciones. No, y sobre todo en un tema de salud pública. Por ejemplo, con los medicamentos de alto costo, ¿no? Alto costo también. Sí. Suplir. Pero, oye bien, esos medicamentos eran representados en el país por una compañía de muchísimos años, que tenía una representación, una distribución exclusiva. O sea, nadie más podía mercadear esos productos en República Dominicana, excepto llegó aquella persona con la varita mágica, Alexis Medina, y de repente él pudo. Se dice que tuvo que pagarle al distribuidor exclusivo, pero eso va en perjuicio del Estado Dominicano, que tiene que pagar al distribuidor exclusivo y después pagar a quien finalmente va a suministrar como suministro. Sí, exacto. Sí. Eso definitivamente perjudica al Estado Dominicano. Ya. Bien, sobre la exclusión de la demanda civil por parte de los abogados del Estado.
¿Qué consideraciones tú tienes sobre eso? Bueno, Me gustaría oír, porque hay muchas opiniones, es decir, no hay tradición en el país de que el Estado se convierta en actor civil. Normalmente la corrupción en el pasado, si hubo algún tipo de sanción, dejaba a los imputados con los bienes. el magistrado Camacho explicó muy bien anoche, pues, esa situación, diciendo que el presidente de la República es la máxima autoridad en la República Dominicana, y el que puede lo más puede lo menos, como dice el famoso dicho, ¿no? O sea, sí, que realmente lo que se le pudo haber exigido, y me imagino que se le exigió y se depositó, fue el poder del presidente de la República. Pero la interpretación que hacen la magistrada no está exenta de debate y sobre todo de opiniones que van a favorecer la posición de las magistradas, en el sentido de que la autonomía se le concede a una entidad precisamente para que otros órganos del Estado, incluyendo el presidente de la República, no intervenga en las labores de esa organización. Pero de todos modos lo que dicen las magistradas es que la no autorización a la actuación, en este caso el descarte de los abogados que representan los intereses del Estado en recuperación del patrimonio público, se debe a que el Consejo Directivo de Fomper no le autorizó a ellos a representar a Fomper. Eso generaría todavía mucho mayor debate. Porque, ¿qué hace un abogado usualmente cuando es apoderado para un caso penal, sobre todo? ¿No? O sea, porque civil, inclusive en materia penal también se presume. Pero no supone que ellos lo hicieron también. Ellos debieron demandar entonces una autorización de Fomper para representar. Bueno, se hubiese evitado esta interpretación. Cuando tú estás en un área de interpretación, es preferible pues irte por el tema que más cubra la posición que tú vas a asumir ante el tribunal. Pero repito, el argumento que Camacho exponía anoche hace mucha lógica. El presidente de la República es la máxima autoridad y debería tener facultad para poder apoderar abogados. Claro, yo creo que ese es un elemento importante porque el Estado, por la vía de ese equipo de abogados de recuperación de patrimonio público, está recuperando una parte del dinero involucrado. No todo, pero una buena parte. Ahora, aquí las magistradas tomaron la decisión de reconocer que el fraude es solo de 500 millones, cuando en realidad la denuncia del Ministerio Público y toda la documentación que se presentó es por 5.000 o 4.000 millones de pesos. Sí, la realidad es que va a haber que esperar la sentencia para ver cómo justifican los 500 millones de pesos de indemnización. Esa fue la indemnización que los imputados condenados van a tener que pagar al Estado Dominicano. 500 millones. 500 millones de pesos. Pero eso, como tú bien lo señalas, ¿cuál fue el monto que el Ministerio Público utilizó como daño al Estado Dominicano? 4.734 millones. Sí. Muy diferente a los 500 millones que identificaron los magistrados. ¿Eso tal vez tiene que ver con la exclusión de alguna de las pruebas entregadas por el Ministerio Público? Eso sería especular. Ya, hay que leer, obviamente. Yo no tengo ningún dato que me permita explicar por qué se bajó de los 4.700 y tantos millones que el Ministerio Público entendía era el daño sufrido por el Estado a 500 millones. Y eso nos lleva a otras sanciones que tiene la sentencia. Recuérdate que hubo compañías, de hecho 21 compañías fueron imputadas en este caso, 18 fueron condenadas, solamente 3 no fueron condenadas de las compañías involucradas en el caso. Y una de las sanciones más drásticas fue la disolución de esas compañías. Disolución. Ordenó el tribunal entonces. Ordenó el tribunal. Ya. De esa compañía, aparte de que otras sanciones fueron las multas, ¿no? Se le impuso multas a las personas físicas y a las compañías que van de 100 a 200 salarios mínimos, es decir, de un millón a 2 millones de pesos. Ahí también la verdad es que 2 millones de pesos, cuando tú estás hablando de miles de millones,
de personas que pudieron haber distraído centenares de millones de pesos, pues una multa de 1 millón, 2 millones de pesos no es suficiente. Sí, ¿qué consecuencia puede tener esta sentencia en este tribunal? Que por cierto, es el mismo tribunal que va a conocer el caso de Jean Alain y Compartes. De Jean Alain y Compartes. Iba a decir el caso Medusa, pero bueno, el caso de Jean Alain y Compartes. ¿Qué consecuencias puede tener? Ya sabemos que las magistradas tienen una lectura y tienen, digamos, un método de trabajo en un expediente que tiene, obviamente, muchas páginas, 12.000 y tantas páginas. No, el de Jean Alain y Compartes. Sí. Sí, porque este de Antipulpo tiene menos. 3.300 y tantas páginas. La acusación. Sí. Pero bueno, ya las magistradas irán con mayor experiencia. Ellas tienen mucha experiencia. Pero en materia de corrupción, de casos de corrupción, nadie tiene mucha experiencia en República Dominicana, ningún juez. ¿Por qué? Porque no ha habido tantos casos de corrupción en República Dominicana para que alguien pueda acreditar una experiencia. Estas magistradas ya han pasado por esta experiencia del caso de Alexis Medina y Compartes, y yo creo que eso le va a ser de mucha utilidad para manejar el caso de Jean Alain Rodríguez y Compartes, que por cierto, tiene 1 año y 1 mes ya, 1 año y 1 mes, ese caso de Jean Alain Rodríguez y Compartes estancado. No ha habido forma de que comience la audiencia de fondo. Oigan bien, lo que hubo fue una decisión que envió a juicio de fondo. Envió a juicio de fondo a los imputados. El caso, sí. Y se supone que inmediatamente iba a comenzar a conocerse el juicio de fondo. Tiene 1 año, 13 meses tiene. Y el caso no ha podido celebrar ya la primera audiencia de fondo, porque ha habido incidentes que han impedido que comience. Uno de ellos fue que Jean Alain Rodríguez recusó al 4º tribunal colegiado, que era el que originalmente se le había asignado, y esa acusación fue acogida, pero obviamente motivó dilaciones en el caso. Repito, no ha podido arrancar. Mañana es la audiencia ya liberada a estas juezas de las audiencias del caso de Alexis Medina, pero no liberada todavía de trabajar la redacción de su sentencia definitiva, ¿no? Que se leyó la parte dispositiva, pero tienen que trabajar de manera muy ardua. ¿Tiene cuánto tiempo? 1 año el caso detenido para 13 meses. 1 año a 13 meses. Ok. Wow. Entonces, ¿tú crees que puede formar parte de alguna estrategia para que no se conozca? Claro que sí. Es que debido a lo abrumadora de la carga probatoria que hay en contra de estos imputados, en el caso de Jean Alain Rodríguez y Compartes, la única estrategia viable es la de prolongar, incidentar, con la finalidad de apostar nuevamente a la extinción de la acción pública. Ya hemos visto cuál es la corriente que sigue la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, pero los imputados no van a desistir de probar suerte con este tema de la extinción de la acción pública, y por eso ya el caso de Jean Alain... ¿Tú crees que van a insistir en lo de la extinción de la acción pública? Absolutamente. Apúntalo ahí y verifícalo dentro de unos meses. Ahí es Carlos Balcácer el que sigue ahora el proceso, ¿no? Que es un tremendo abogado, pero tiene un caso muy malo. Un caso muy malo, sí, para él poder actuar como tradicionalmente él lo hace. Es un caso, es un excelente abogado. Exacto. Penalista. Y merecería tener un mejor caso para donde lucir sus cualidades como técnico del derecho. Bueno, son situaciones en las cuales el Poder Judicial tiene que ir demostrando experiencia. Que por cierto... Porque ya tú me decías, esta magistrada van a tener entonces, con la experiencia del caso Antipulpo, la oportunidad de manejar con más habilidad y destreza. Y reflexionar cuando vayan a imponer la pena. Si la decisión de ella es condenar, si es declarar absuelto a los imputados, es otra cosa. Pero a la hora, si van a condenar, tendrán, repito, mayor experiencia a la hora de pensar en cuál es la pena apropiada para esos tipos penales que se le imputan también en el caso de Jean Alain Rodríguez y Compartes. Y no solamente eso,
tú dijiste que el Poder Judicial en sentido general tiene mayor experiencia. Sí, en general sí, porque hemos visto, por ejemplo, en los casos de delito de prensa, en los casos de difamación e injuria, los magistrados han comenzado a tomar decisiones y a mí me llamó mucho la atención sobre eso porque aquí no se tomaba ninguna decisión en particular y veo que han ido tomando decisiones y han logrado por lo menos proyectar una idea de que sí, hay una actuación. Sin embargo, déjame hacer una crítica sana y respetuosa al Consejo del Poder Judicial que preside el magistrado Henry Molina. Participación Ciudadana en 2 ocasiones le ha pedido por escrito que transmita a través del canal de YouTube del Poder Judicial las audiencias de corrupción, de los casos de corrupción. Y hasta ahora, yo quiero recordarle a algunos que deben estar pensando, pero yo lo vi en el pasado, sí, esos casos comenzaron transmitiéndose por el canal de YouTube del Poder Judicial, pero de buenas a primeras cesaron de transmitirse. De buenas a primeras, sin ninguna explicación. ¿Y por qué es necesario? Bueno, porque las audiencias son públicas, lo dice la Constitución de la República, las audiencias son públicas, pero ese salón de audiencia nada más permite un número muy limitado de personas y de periodistas dentro. Bueno, o sea, ahí se limitó bastante la presencia de los periodistas. Porque el salón no es pequeño, lo permitía. En el segundo... ¿Cómo tú resuelves eso? Sí. Transmitiéndolo por YouTube y ya nadie... ¿Tú sabes lo que teníamos que hacer en Participación Ciudadana? Siguiendo la audiencia del caso Antipulpo. Del caso de Alexis Medina y Comparte. De buenas a primeras, el canal por el cual estábamos siguiendo decía, vamos a cortar, hacer una pausa, y nos vamos a cortar y vamos a seguir transmitiendo por otro canal. Y de repente uno tenía que estar corriendo para no perderse una parte de la sentencia, ¿no? Eso se hubiese resuelto si el Poder Judicial transmite las audiencias. Y ya tenemos experiencia, mira, en el caso Baninter, en el caso del Grupo Progreso, son casos donde se ha transmitido, y eso que ahí no habían funcionarios públicos imputados en esos casos, en ninguno de esos casos que acabo de mencionar. Sí, resuelve un problema el Poder Judicial con esa transmisión a través de y cumple los con la canales Constitución disponibles. Y cumple con la Constitución de la República porque está haciendo efectiva la publicidad de las audiencias. O sea, porque que tú no haces nada con decir, ya yo tengo una persona aquí que representa a toda la sociedad y no vamos a permitir a más nadie. No, eso no es cumplir con el sistema de que las audiencias deben ser públicas. ¿Y no han tenido respuesta del presidente? No hemos tenido ninguna respuesta ni para decirnos que sí ni para decirnos que no. Ahora que comienza el caso de Jean Alain Rodríguez y Compartes, pues es hora de insistir en este tema, de que el Consejo del Poder Judicial tome varias medidas, que la ha tomado para otros casos. Por ejemplo, no asignar ningún tipo de trabajo adicional a este segundo colegiado que va a comenzar el caso de Jean Alain Rodríguez y Comparte. En segundo lugar, permitir o transmitir por su canal de YouTube las audiencias. Yo creo que esas son 2 medidas que pudiera tomar para agilizar el caso. No asignar ninguna otra tarea, caso, ni administrativo ni jurisdiccional, o sea, que se puedan concentrar y dedicar a ese caso en particular. Al tribunal que conozca de estos casos. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés sobre estos temas de casos de corrupción y volvemos con la parte final en un momento. Gracias. La frontera de la corrupción tiene que ser colocada, digamos, atestada a un punto. Eso es lo que dice Wilson Camacho, que hay que... la impunidad tiene que ser enfrentada y que esta sentencia del segundo tribunal colegiado de la primera circunscripción del Distrito Nacional es un elemento que ayuda, según él. Él no está satisfecho con los tipos penales que finalmente utilizaron, que fueron los que ellos entregaron, pero con las condenas que se hicieron no se corresponden. Y por eso ellos van a apelar. Juan Alexis Medina Sánchez dijo que también iba a apelar. Entonces, me gustaría saber, en tu criterio, la justicia ha adquirido conciencia, está trabajando en función de acompañar
al Ministerio Público, no acompañarlo, por lo menos dar seguimiento a los casos que el Ministerio Público le presenta para combatir la corrupción y la impunidad en el país? La gente con influencia tiene, digamos, la oportunidad para la sociedad de ser condenada por casos como estos. Mira, yo creo que esta sentencia ayuda muchísimo, como dijo el magistrado Camacho, a levantar esa conciencia que necesitamos de que cometer un acto de corrupción no es salir a dar un paseo al perro por el parquecito, tú sabes, sino que es uno de los tipos penales más serios, que más daño le hacen a la sociedad. Cuando tú hablas de la sentencia de 7 años, de 6 años, de 5 años, claro que tal vez eso puede generar un poquito de frustración, porque los hechos son tan graves que no se corresponden con ese tipo de sentencia, ¿no?, de penas a imponer. Pero ¿qué ocurre? Yo te lo decía, aquí es un tema de cultura, y esa cultura hay que comenzar a cambiar en la Escuela Nacional de la Judicatura, porque aquí, si la sangre no te salpica, tú no llegas a 20 años de prisión. O sea, los delitos de cuello blanco, como se les denomina, esos son delitos menores. Para la cultura, repito, que tenemos en República Dominicana, cuando esos delitos de cuello blanco ayudan a generar más pobreza de la que ya tenemos. No te salpica la sangre, pero se pierden cantidad de vidas humanas que no pueden acceder a tratamientos médicos que hubiesen podido hacerlo si esos fondos distraídos del Estado se utilizan para fines de la salud pública. En otras palabras, no hay que esperar que te salpique la sangre para imponer una sanción que sea condigna con los hechos que se le imputan a una persona. Lo que dijo Wilson ayer es también que estos personajes ejercen mucha presión, pero ejercen presión ante los investigadores del Ministerio Público, ante el propio Ministerio Público, ante los políticos que gobiernan y ante los jueces y hasta los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Mira, por ahí dicen que lo que nosotros procuramos es el juicio paralelo. ¿Has oído ese concepto? Claro, es un concepto bastante conocido. Sí, pero lo que quieren realmente... El juicio paralelo. ¿Tú sabes lo que quieren realmente? Callarnos. Ya. Callarnos es lo que quieren. Pero ellos, mientras tanto... Es decir, el derecho de opinión, el derecho de poder analizar las actuaciones de los jueces en casos penales y en casos de corrupción. Es un derecho de la ciudadanía. Se considera un juicio paralelo, porque es un juicio moral, claro, supuestamente, o es una condena moral la que se busca por este tipo de análisis. Y óyeme, yo voy a citar a la magistrada Giselle Soto, que en sus motivaciones verbales señaló que la sociedad debe estar en pie ante estos casos de corrupción. Por eso es lo que estamos. Estoy sentado en esta silla, pero estamos de pie. Y obviamente las presiones llegan, han afectado más a periodistas que a abogados o a activistas de sociedad civil. A los periodistas, tú lo sabes, Fausto, qué cantidad de periodistas han perdido sus empleos sencillamente por darle seguimiento a los casos de corrupción. Sí, sí, claro. Sí, sí. Aquí hay una larga, muy larga tradición. Tú eres parte de ese grupo. Todos, sí, sí. No, yo he tenido que actuar solo, en establecer mi propia empresa para poder actuar. Nada más. Así. Bueno, ¿por qué? Por la presión que ejercen estas personas. Pero igual ha pasado con Altagracia Salazar, con Edith Feble, con Marino Zapete, con tantos periodistas que en definitiva pues han visto cercenado su trabajo, o publicaciones incluso seriadas que se iniciaron en algún momento se dejan de publicar, de periodistas, como el caso de Ruth Herrera, por ejemplo. Y yo te voy a llevar a un tema más extremo. Ajá. Y es que algunas veces se han utilizado los temas de la publicidad estatal para acallar voces. También. Y que otras voces, por el contrario, resuenen con mayor importancia. O sea que realmente el tema de la publicidad estatal se ha utilizado, yo no estoy hablando necesariamente en este gobierno, pero en gobiernos pasados, y no debe ser. El presidente Abinader publicó un decreto, el 24-1-24, el primer decreto del año 2024, que era para regular la publicidad estatal.
y donde dice claramente el texto de ese decreto que no se puede utilizar la publicidad estatal para presionar a los periodistas. ¿Por qué lo está diciendo? En un decreto, porque esa era una práctica. Y no quiero decirlo en pasado. Ya, no, muy bien, pero me gustaría preguntarte, ¿pero solamente la publicidad estatal? No, ¿La publicidad privada? No, es probable que también ocurran las mismas prácticas. Yo tengo una ventaja. Los clientes que tengo respetan muchísimo, pues, la libertad que uno tiene como ciudadano de poder opinar. Y no he recibido nunca una llamada de un cliente diciéndome, no me conviene eso que tú estás diciendo. O sea, claro. El hecho de que un caso como Odebrecht, por ejemplo, haya resultado sin sanción penal, salvo una sanción que se derivó porque uno de los imputados no presentó pruebas suficientes de un enriquecimiento, el caso de Víctor Díaz Rúa. Pero no hubo sanción penal contra para nadie. Para nadie. En el caso más grande de corrupción de la historia de República Dominicana. Así mismo. Documentado. 90 millones de dólares en sobornos. Admitido por la empresa sobornante. Y no hubo sanción. Los tribunales no estaban en condiciones. El más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, no estableció. Porque no lo encontró. Es que, como me dijo alguien, sencillamente se caía el país si se aplicaban las sanciones a todo el que estuvo involucrado en ese caso. Gente que todavía está hoy en funciones públicas. O sea que realmente por eso es que hay tanto escepticismo cuando se trata de casos de corrupción. Ciertamente, yo creo que sí hay muchos temas vinculados con esto. Son políticos incluso que están activos, que fueron parte de ese entramado. Así es. Pero tampoco en el expediente penal se pudo llegar hasta ellos. Bueno, es que ¿quién manejó ese expediente penal? Jean Alain Rodríguez. En una ocasión yo le pregunté, face to face, como dicen, cara a cara, que por qué no iba a Brasil. Ajá. A recolectar las información pruebas como hicieron otros países. Recoger las declaraciones de los como hizo Perú, por ejemplo. Y me dijo, me dio una excusa, me dijo, he recibido información del Departamento de Estado norteamericano de que todos esos funcionarios de Odebrecht se van a retractar. Entonces, si voy me van a decir algo que no me conviene. Yo nunca creí en esa. Pero mira, de todas maneras, yo creo que hay que seguir en pie. Como dijo la magistrada Giselle Soto. Hay que seguir de pie. Y viene por ahí, antes del final de año, espero yo, el caso Coral y Coral 5G. Coral y Coral 5G. Entonces hay que comenzar a prestar atención. Vamos a seguir prestando atención a este caso de Alexis Medina porque viene la apelación. Va a apelar no solamente Alexis Medina, sino el Ministerio Público. Yo espero que apele incluyendo a los principales imputados y que deje a aquellos que no tienen tal vez una participación tan importante fuera, ¿no?, de la apelación. Pero hay que darle seguimiento a esa apelación y hay que darle seguimiento a los demás casos. Por ejemplo, por ahí tiene que venir la acusación del caso que involucra en este gobierno. ¿A quién? Hay un caso que es el caso Camaleón. Camaleón. Tú no quieres buscar, asignar el nombre que le dieron. Se llama Camaleón. Es el caso que involucra a Jochi Gómez. Correcto, Jochi Gómez y Comparte. Jochi Gómez y Comparte. Pues por ahí tiene que venir la acusación. Nadie le está prestando atención a eso. Pero es bueno que el Ministerio Público sepa. El Ministerio Público lo tiene. Eso está en manos del Ministerio Público. En manos del Ministerio Público. Y estamos esperando que concluya la fase preliminar, la fase de investigación y se pase a la fase de acusación. Hay que esperar a ver qué va a ocurrir. Ya, muy bien. Pancho, muy agradecido de esta conversación. Yo espero que esto pueda ayudarnos también a entender una sentencia que, desde mi punto de vista, fue una sentencia que dejó mostrar debilidades en el sistema penal de República Dominicana. Yo creo que la sentencia pudo haber sido, si no más ejemplar, por lo menos más apegada a las normas del propio Código Penal y de las leyes específicas sobre lavado de activos
no perdamos la esperanza a nivel de apelación. Recordemos el caso Van Inter, donde fue excluido el lavado de activos como tipo penal. Y luego fue incluido. Y en apelación fue incluido. Donde fue liberada de responsabilidad Vivian Lurano de Castillo y luego fue incluida. O sea que en apelación tenemos excelentes jueces y esperaremos a ver su decisión. Bien. Muchas gracias a Francisco Álvarez Valdés, que es coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, abogado, que aunque trabaja más en derecho civil y derecho en el ámbito financiero, él es un seguidor de todos los temas penales que hay en los tribunales de República Dominicana, especialmente si hay fondos públicos y están estos casos importantes de corrupción. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.